En el capítulo anterior, el apóstol estuvo mostrando más razones por las que el sacerdocio de Jesús es superior al de Aarón. Y en medio de su argumentación demostró por qué el pacto en el cual o dentro del cual Cristo es sacerdote también es superior al antiguo. Ahora, en el capítulo anterior también había mencionado algo sobre el santuario, pero lo dejó ahí en paréntesis, ¿se acuerdan? Porque en este capítulo va a hablar ahora sí de eso. Es decir, ahora nos va a hablar de que inclusive el santuario en donde Cristo sirve también es más grande que el santuario donde servía a Aarón. Bueno, va a centrar la atención en el tipo de santuario en el que Cristo ofreció su servicio, en comparación con el santuario en el que sirvieron los sacerdotes del orden arónico. Por eso nos va a recordar la estructura del tabernáculo, nos va a recordar un poco sobre las ofrendas que se ofrecían en ese lugar bajo el sistema antiguo, y nos va a hablar de cuál era la intención del Espíritu Santo detrás de esos elementos. Bueno, veremos esa enseñanza en 3 partes. Primera parte, del 1 al 5, recordaremos la disposición del templo antiguo. En el segundo punto, del 6 al 9, veremos la intención divina revelada. Y la tercera parte, del 10 al 14, veremos una sangre superior. Bueno, comencemos. Primer punto, la disposición del templo antiguo. Leamos versículo 1. Dice: ahora bien, el primer pacto también tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Bueno, siguiendo con la demostración, ahora nos habla un poco de 2 cosas que incluía el sistema antiguo, el pacto antiguo. Incluía ordenanzas, es decir, reglas, preceptos acerca del culto, cómo se debía celebrar. Sí, en Levítico hay distintos tipos de sacrificio para distintos tipos de eventos. Todo eso eran esas ordenanzas. Dice, y un santuario terrenal, o sea, el pacto antiguo, el primer pacto, contenía no solo ordenanzas, sino también la necesidad de un santuario terrenal, un lugar donde se ejerciera el culto. El culto del antiguo pacto giraba alrededor del templo, porque era en el templo en donde la ley exigía que se cumplieran todas las cosas que Dios había ordenado en su voluntad. Recordemos 8:13, arribita. Dice, al decir nuevo pacto, dio por viejo el primero, y lo que es dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Quiere decir que si ese primer pacto es viejo, está envejecido, y ya después de la caída de Jerusalén desapareció, quiere decir que ese santuario y esas ordenanzas también ya pasaron, envejecieron, desaparecieron. Bueno, ahora el autor nos va a contar un poco de cómo era la distribución del tabernáculo. Ya esto lo hemos estudiado detalle por detalle, solo lo vamos a mencionar. Anote los textos. Éxodo 26, 31 al 33. En ese pasaje se nos recuerda que el santuario anterior, o sea, el tabernáculo, fue construido y dispuesto por lo menos en 2 partes. Cada parte estaba marcada por un velo. Habían 2 velos. El primer velo cubría el atrio con el lugar santo. Ahí se pasaba el primer velo y veremos lo que ahorita le estaremos leyendo. El segundo velo era el que tapaba la entrada entre el lugar santo y el lugar santísimo. Anote este texto, Éxodo 25, 10 al 11, 16 y 23.
En ese pasaje nos habla sobre lo que había en el primer santuario, en el lugar santo. Esa primera parte se le llamaba lugar santo y había un candelabro con lámparas y había una mesa con unos panes. ¿Sí? Y la otra parte, anote esos textos, Éxodo 40, 26 al 27. Y Éxodo 25, 18 al 21. La segunda parte del santuario terrenal, es decir, detrás del segundo velo, tenía un incensario de oro y el arca del pacto de oro. Esa segunda parte se llamaba lugar santísimo. ¿Sí? Él nos está haciendo como un recordatorio de esas cosas que ya hemos estudiado y usted ya las ha leído en Éxodo especialmente. Abro un paréntesis. Dese cuenta que cuando él habla de esto, en el 2, dice lo que se llama lugar santo. ¿Sí? En fin, el apóstol habla de esas cosas que se practicaban en tiempo presente, o sea, da a entender que el templo todavía estaba en pie cuando él escribía la carta. Y alguien se pregunta, bueno, y si es así, ¿por qué no dijo templo y por qué dice tabernáculo? Si el tabernáculo ya había sido reemplazado por el templo. Hermano, francamente, porque da lo mismo. Tanto el tabernáculo como el templo cumplían la misma finalidad. Tenían el mismo diseño. Solo que el templo pues incluye materiales más permanentes. En cambio el tabernáculo era una tienda movible. Pero realmente eran lo mismo. Entonces si él dice tabernáculo, no está queriendo decir que el templo ya no estaba o que el tabernáculo o que no implique nada al templo. De ninguna manera, porque da lo mismo. Cierro ese paréntesis. Y bueno, versículo 5 dice, hablando del arca, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de lo que ahora no se puede hablar en particular. En el lugar santísimo, la cosa más importante era el arca del pacto. El arca del pacto, ¿se acuerdan? Este artilugio bastante legendario. Tenía adentro, dice el autor, una urna de oro, como un vaso, una cajita, que tenía maná. Eso está en Éxodo 16:33. Sí, se había guardado un pedazo de maná para recordar que el pueblo había sido sustentado con maná en el desierto. En Números 17:10 dice que habían guardado la vara de Aarón. ¿Se acuerdan? Después de la rebelión de Coré, el Señor mostró que Aarón era el escogido para servirlo. Entonces la vara había florecido, reverdecido y había hasta dado frutos. Bueno, esa vara estaba guardada en el arca del pacto. Y también el arca tenía, lo más importante, las tablas de la ley. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 10, del 3 al 5. Ambas tablas estaban ahí guardadas. Es por eso que se le dice el arca del pacto. Porque las tablas eran el pacto. El arca es donde está guardado el pacto. Bueno, esta arca tenía encima, en la tapa, diríamos que esa tapa es el propiciatorio, unos ángeles que cubrían la parte del centro del arca. Bien, eso está en Éxodo 25, 18 al 21. O sea, solamente él nos hace como un recordatorio de los elementos, de cómo estaba dispuesto el templo o el tabernáculo en el pacto antiguo. Bueno, vamos al segundo punto. La intención divina revelada. Leamos 6 y 7. Dice: y cuando estas cosas así se ordenaron, los sacerdotes siempre entraban en el primer tabernáculo para hacer los oficios del culto, pero en el segundo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, en esta porción él nos va a contar cuál era la intención de Dios con ese diseño, porque los planos
del tabernáculo y del templo no fueron producto de la creatividad de un arquitecto, sino respondían a la voluntad revelada de Dios. Entonces, a propósito, miren arribita en el verso 5, al final dice, de lo que ahora no se puede hablar en particular. O sea, él está diciendo, de todos esos detalles pudiésemos hablar extensamente, pero no lo voy a hacer en esta ocasión, ¿sí? Esto da a entender como que él está ansioso por entrar al tema ya de una vez. Él quiere hablar del sacrificio de Cristo, pero toca el asunto del mobiliario sagrado del tabernáculo, pero no se va a concentrar en eso. Pasa de largo. Y miren, en resumen, la cuestión detrás de toda esa estructura que todavía sigue deslumbrando a mucho evangélico moderno. Hay evangélicos que hasta tienen su foto de Jerusalén o su foto del templo, su maqueta del templo y ven con veneración estas cosas y no se dan cuenta de la intención del Espíritu Santo detrás de esas cosas que ya pasaron. ¿Cuál era la intención? Bueno, ¿qué está diciendo? Mientras esas cosas permanecieran así, mientras ese orden continuara en pie, ¿qué pasaba? Pues los sacerdotes antiguos podían ingresar al lugar santo. Es decir, solo ellos podían ingresar todos los días, bueno, podían no, tenían que ingresar porque era un servicio obligatorio, siempre y únicamente hasta el lugar santo, hasta la primera parte, hasta el primer tabernáculo. Y ahí cumplían su oficio. Anote ese texto, Números 18, 2 al 4. Números 18, 2 al 4. Los sacerdotes, claro, ellos tenían que prender las lámparas, colaboraban cambiando la ceniza de la lámpara, horneando los panes, sacando los viejos, metiendo los nuevos. ¿Sí? Bueno, eso lo podían hacer los sacerdotes. Pero la otra parte del santuario, que era el lugar santísimo, el segundo tabernáculo, solo podía entrar una persona, el sumo sacerdote, y ni siquiera podía entrar siempre, solamente una vez al año. Y no podía entrar porque sí, tenía que llevar sangre. No podía entrar sin sangre, hermano. Y era sangre de animales. ¿Y qué hacía con esa sangre? Bueno, primero la ofrecía por él mismo, porque si no, se moría, porque él era un pecador también. Y después de expiarse a sí mismo con esa sangre, ¿qué hacía? La usaba para expiar los pecados de ignorancia del pueblo de Israel. Eso está en Levítico 16, 2 en adelante. ¿Sí? A propósito, dése cuenta lo que hace el apóstol al recordar eso en el versículo 7. Él lo ofrecía, dice, por los pecados de ignorancia del pueblo. Dese cuenta, ese elemento está de adrede ahí. ¿Por qué? Cuando habla de pecados por ignorancia, ¿a qué se refiere? A pecados por inadvertencia, o sea, que la gente comete sin darse cuenta. Lo que vimos en Levítico, los pecados por yerro. Es decir, ese sacrificio, esa fiesta que era el día de la expiación, solo aplicaba cuando, o a favor de los pecados del pueblo que cometía sin darse cuenta. O sea, no era un sacrificio que borraba todos los pecados, no. Solamente eran algunos pecados. Tengan en cuenta eso. Y otra cosa, del pueblo, o sea, ese poder expiatorio, si se le puede decir así, no salía de los límites de Israel. Solamente expiaba la culpa de los pecados de inadvertencia, de ignorancia, de yerro. ¿De quiénes? De los israelitas piadosos, los que estuvieran guardando el ayuno del día de la expiación, lo que está en Levítico 16. Dese cuenta, una vez al año. Esto recuerda que hace poco él habló, ¿no? De que si alguien peca voluntariamente, los que se apartaban, bueno, todo lo que él estaba amonestando a los hebreos, les está recordando indirectamente esas amonestaciones. Sigamos adelante. Versículos 8 y 9. Dice:
dando a entender el Espíritu Santo esto, que aún no estaba descubierto el camino para el lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie, lo cual era figura de aquel tiempo en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto al que servía en cuanto a la conciencia. Detrás de todo este diseño inspirado por el Espíritu Santo, bueno, había una enseñanza del Espíritu Santo. ¿Cuál era la enseñanza? Que mientras estuviera en pie ese santuario terrenal, mientras estuviera en pie el lugar santo, el templo de Jerusalén, el acceso al lugar santísimo estaba velado. Esa era la enseñanza. ¿Por qué tanto paso a paso? ¿Por qué tantos límites? La gente podía llegar hasta acá y hasta acá el sacerdote. Y hasta acá el sumo sacerdote una vez al año y con sangre. ¿Por qué tanto protocolo si la idea es que el pueblo se acerque a Dios y no lo limita? Bueno, porque la enseñanza era que mientras ese sistema estuviera en pie nadie podía venir. Eso es lo que estaba diciendo el Espíritu Santo. ¿Y usted sabe que hay gente que venera eso? Venera el templo, que significaba que el pueblo no podía acercarse a Dios. Eso es lo que significa el templo. Y sabía incluso que los templos y las capillas del romanismo remedan la maqueta del templo. O sea, reviviendo la limitación que existía en el antiguo pacto y que ya fue quitada. El diseño del tabernáculo, dice el apóstol, era una figura. La palabra griega que él usa es la palabra que se traduce también como parábola. Era una parábola. Un antitipo, un prototipo, un retrato de la realidad. Que mientras estuviese ese sistema, que para ese entonces la gente no podía acercarse a la presencia de Dios, no podía. Para eso servían las sombras de ese sistema, de ese modelo, que la mesa, que el candelabro, que un velo, que otro velo, que un santuario, que otro santuario. Bueno, todo eso era un modelo simbólico que representaba oscuridad. Hasta que no se quitara todo eso, no podía llegar a la luz. Esto queda a entender también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da a entender si mientras esto estuviese en pie, no podía haber acceso a la presencia de Dios. ¿Qué implica? Que eso un día iba a ser quitado. Que el santuario terrenal era temporal. Lo que vimos en las enseñanzas anteriores, vimos que los sacerdotes, el ministerio arónico era temporal, porque los servían ¿quiénes? Pecadores que se morían. Entonces daba a entender que el sistema era temporal. Bueno, no solamente el sacerdote. El santuario también era temporal. Y no solamente eso, los sacrificios también eran temporales. Porque si ya no hay templo, ¿dónde se ofrecen los sacrificios? Eso era un sistema pasajero. Por eso lo dijo arriba. Viejo, envejecido, desapareció. ¿Qué más dice el apóstol? Versículo 9. Póngale cuidado a esto, hermano. Aparte de que es un santuario temporal, con sacerdotes temporales, con sacrificios temporales, ¿qué dice? Todo eso era incapaz de perfeccionar la conciencia de los que servían. Es que ni siquiera el sumo sacerdote que llegaba hasta allá, ni siquiera él era perfeccionado. Dense cuenta. Ni siquiera él, que tenía que ajustarse a todas las reglas para poder llegar hasta allá una vez al año, ni siquiera él era perfeccionado en su ser interior. Por eso dice luego el apóstol en el versículo 10,
que solo consistía en comidas, en bebidas, en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma del pacto. Claro, hermano, porque a pesar de que eso fue revelado por Dios, dado por Dios como un sistema temporal, francamente, solo consistía en aspectos externos. Solo eran cosas externas. ¿Cómo qué? Comidas. Claro, Levítico 5, ¿se acuerdan? Las ofrendas, unas ofrendas que eran santísimas, las debía comer el sumo sacerdote con su familia en el tabernáculo. Entonces, los sacrificios también incluían comida. Dice, bebidas. ¿Bebidas como cuál? ¿Se acuerdan en número 5 que había una bebida que debía tomarse una mujer cuando un hombre sospechaba de celos, de infidelidad? Entonces, la ofrenda de celos incluía, ella debía beberse una bebida. O sea, incluye bebidas. Incluía lavamientos. Por ejemplo, el sacerdote cada vez que entraba al tabernáculo debía lavarse, debía bañarse. Eso está en Éxodo 40. ¿Qué más? Dice ordenanzas físicas, dice otra versión, prescripciones carnales. Por ejemplo, el cuidado especial sobre impurezas ceremoniales. Levítico 22, no puede tocar desechos, no puede tocar una lagartija muerta que hay en el camino. Si la toca, entonces ya cae inmundo, y si cae inmundo, ya no podía entrar al tabernáculo. O sea, aspectos externos. ¿Y qué dice el apóstol prácticamente? Que todo esto era un buen resumen de la diversa gama de rituales del Levítico. Todo eso era externo, ineficaz, por lo tanto, pasajero. Bueno, entonces, ¿qué vimos en el primer punto? Recordamos cómo estaba diseñado el santuario. En el segundo punto vemos cuál era la intención de Dios con todo eso, que era temporal. Y eso se remarca, ¿por qué? Porque incluso lo que el sacerdote cumplía, tampoco lo perfeccionaba él. ¿Listo? Ahora en este tercer punto veamos una sangre superior. Leamos 10 al 12. Bueno, ya leímos el 10, ahora 11 y 12. Dice: mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho con las manos, esto es, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice el texto, todas aquellas cosas, en el 10, en la parte final, todas aquellas cosas que fueron impuestas hasta el tiempo de la reforma del pacto. Tenían valor, símbolo, hasta que llegara el tiempo de la reforma del pacto. ¿Cuál reforma? Cuando Dios dijo, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Todo ese sistema era válido hasta que llegara el cumplimiento de esa promesa. Cuando ya llegó el cumplimiento de la promesa, cuando ya se inauguró el nuevo pacto, todo el sistema viejo se acabó. Desapareció, hermano, desapareció. Leamos Daniel 9, 24. Esto ya había sido profetizado textualmente. Y a propósito vamos a hacer la lectura como debe hacerse y no como el sistema dispensacional la hace. Y dése cuenta que se conecta con todo esto, sin tener que forzarlo, decir que esto aquí, paréntesis por acá y no. 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le habla el ángel Gabriel al profeta Daniel, sobre tu pueblo, pues los judíos, sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para acabar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad,
y para traer la justicia perpetua, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Pues, hermanos, eso es la profecía de la llegada del Nuevo Testamento. Está diciendo que iba a haber algo, que iba a dar por terminado el pecado, expiándolo, que iba a haber justicia perpetua, o sea, justificación, sellar la visión y la profecía, o sea, cesar los dones extraordinarios con el nuevo pacto cuando se terminó el Nuevo Testamento, y ungir al Santo de los Santos, que es el Mesías príncipe. Versículo 25 dice: sepas pues y comprendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Bueno, eso se cumple con Nehemías y bueno, 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien, versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. En otras palabras, al Mesías lo van a matar no por culpa suya, sino que se van a conspirar contra él. ¿Qué es eso? Pues la profecía del Evangelio, la muerte de Cristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahí vemos reflejado al imperio romano cuando viene y destruye Jerusalén y el templo. Con inundación será el fin de ellas, de la ciudad. Hasta el fin de la guerra están determinadas las desolaciones. En fin, versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto a muchos. Ahí está el problema de este pasaje. Para muchos les es inevitable pensar que se refiere a ese emperador o a un rey. Pero, ¿quién fue el que confirmó el pacto, hermano? Mejor dicho, ¿quién fue el que ordenó la caída de Jerusalén, el que la profetizó? Cristo. Es más, ese es hasta el imperio romano hizo lo que hizo contra Jerusalén por orden divina de Cristo. Como si el imperio hubiese servido a los propósitos de Cristo. Por lo tanto, Cristo es el que está en dominio, en control. Y Él es el que confirma el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo fue el que dio por terminado el sacrificio y la ofrenda, porque dio inauguración al nuevo pacto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, y esto hasta la consumación, y se derramará lo que está determinado sobre el desolador. En fin, Cristo dio por terminado el sistema antiguo cuando comenzó el nuevo pacto. Ese pasaje hablaba de lo que Cristo iba a cumplir y que en Hebreos 9 se muestra más claramente. Esa era la reforma del pacto. Entonces, ya llegó el tiempo de la reforma prometida. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que Cristo está presente ahora como sumo sacerdote. En enseñanzas anteriores vimos que un sacerdote debe ser ordenado. Ya vimos que Cristo fue ordenado. Vimos que un sacerdote debía ser de una línea. Cristo no es de ninguna línea, pero es del orden de Melquisedec. Vimos que debe haber un santuario. Aquí lo está confirmando. ¿Dónde queda el santuario de Cristo? Bueno, aquí nos dice, es el más amplio, el más perfecto, no hecho por manos humanas. Es más, está fuera de la creación. O sea, el nuevo pacto también tiene un templo, pero no está en esta creación. Entonces, ¿dónde queda el templo del nuevo pacto? En la presencia de Dios. El lugar santísimo del nuevo pacto es la presencia de Dios, allá donde está Cristo a la derecha del Padre. Leamos atrasito Hebreos 8, 1 y 2. Dice: el punto principal de lo dicho es: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Lo mismo que dice el capítulo 9. No fue hecho con manos humanas. ¿Por qué? Porque lo hizo el Señor mismo. No está en esa creación. ¿Por qué? Porque está a la diestra de la majestad en el cielo. No hay templo bajo el nuevo pacto.
ni tampoco va a levantarse otra vez el templo de Jerusalén o que sea necesario que se levante otra vez, porque el nuevo pacto ya tiene templo y está en el cielo. Allá está Cristo sirviendo como sumo sacerdote. Ahora, el sacerdote tiene que tener algo para ofrecer, porque un sacerdote no puede ser sacerdote si no tiene sacrificio. Bueno, los de antes llevaban sangre de animales, pero el del nuevo pacto, se presentó no con sangre de animales, sino con la suya propia. Otra cosa, antes había que hacer el sacrificio una vez al año en el propiciatorio, en el lugar santísimo, con el incensario, al lado del arca del pacto, pero solo cubría una cierta gama de pecados y solamente a los judíos piadosos. En cambio, sacerdote en el nuevo pacto, y tenía que hacerlo todos los años, para siempre, hasta que llegara la reforma. En cambio, este nuevo sumo sacerdote, con su sangre preciosa, obtuvo eterna redención para los suyos y le bastó una sola vez, porque fue una sangre tan eficaz que en vez de estar repitiendo, lo que hizo fue inaugurar los bienes venideros, inaugurar la gloria del nuevo pacto. Bueno, sigamos. 9, 13 y 14. Dice, y eso es una reflexión: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los inmundos santifican, o sea, todavía se usaba eso en ese momento, el templo estaba en pie, para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de las obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Si la sangre de los toros y los cabritos, la ceniza de la becerra roja, de verdad purificaban a alguien, así fuera solo externamente, ¿cuánto más puede limpiar la conciencia, lo más profundo de cada hijo de Dios, la sangre de Cristo del nuevo pacto? En otras palabras, si en el antiguo pacto con esos aspectos externos, temporales, habían efectos, ¿cuánto es el efecto de esta sangre del nuevo pacto? Los de antes sí purificaban, sí lograban algo temporal, pero hacían algo. Ahora el poder de la sangre de hoy, de Cristo, es incomparable, hermano. Tanto es así que no necesitó repetirse. Dese cuenta, Él no nos explica cómo hace Jesús en el cielo, qué hizo con la sangre, cómo la presentó. No nos explica esos detalles. Aquí nos declara sencillamente que se ofreció a sí mismo en sacrificio sin mancha para Dios Padre mediante el Espíritu Eterno. Bendita obra trinitaria. Bendita obra medianera. Porque Cristo va como mediador, llevando sangre para propiciar la ira de Dios, y entró allá por el Espíritu Eterno. El Espíritu Santo lo capacitó para eso. La Trinidad de Dios ahí. Detrás de todo esto, hermano, estamos viendo una y otra vez, es mejor el nuevo pacto que el antiguo. Es mejor el sacerdote de ahora que el antiguo. La ley antigua solo capacitaba a una tribu de Israel para que cumpliera ciertos oficios limitados, ocasionales, y a un solo hombre para que entrara al lugar santísimo. En cambio, la sangre de Cristo capacita a todos los escogidos para servir al Dios vivo.
¿Todavía extraña a la gente el templo? ¿Todavía quieren tener fotos del templo de Jerusalén en la casa? ¿Todavía quieren tener la menorá o la kipá y todos esos elementos idólatras? Porque ahora son idólatras, porque ya no valen, ya no sirven. Desaparecieron. La sangre de Cristo capacita a todos los escogidos para servir al Dios vivo. ¿Eso qué significa? Que Cristo murió por nosotros. Con su sangre preciosa nos santificó. ¿Para qué? Para que sirviéramos al Padre. También nos implica otra cosa. Que de nosotros no puede proceder nada que agrada a Dios. Porque si usted quiere agradar a Dios, necesita servirlo con sangre. Pero no cualquier sangre. La sangre de Cristo. Eso implica que nada que proceda de nosotros agrada a Dios hasta que seamos purificados por la sangre del nuevo pacto. Por eso es que el mundo no puede hacer verdaderas buenas obras. Porque las buenas obras son las que están marcadas con la sangre del Cordero, dada por su pueblo, por los que tienen fe en Él, por los que están dentro del nuevo pacto. Para terminar, voy a decirles dos aplicaciones. Primera aplicación. El mundo inventa métodos alternativos para obtener perdón. Hay creyentes que cuando pecamos o fallamos, nos da vergüenza presentarnos en oración a Dios y hasta dejamos de orar 1 semana, 2 semanas mientras como que nos ponemos a cuenta. O sea, pasa como esos esposos que se pelean y no se hablan por un tiempo y esperan a que baje las aguas y luego sí se van a hablar y puede pasar 1 semana así. Y tratan a Dios de la misma manera. O sea, expían con el tiempo. El mundo inventa caminatas de rodillas, ayunos extendidos, abstinencias de comer carne, oraciones a la madrugada, pagar penitencias, o cuando sufren, yo de pronto estoy pagando algo. O sea, la resignación en el sufrimiento. Bueno, el mundo se inventa miles de maneras para expiar su culpa. Lo mismo que hizo Adán, vestirse con hojas. Pero el Espíritu Santo ya ha revelado cuál, dónde, quién es el camino. Juan 14:6 dice, yo soy el camino. ¿Qué decía el Espíritu Santo? Que la estructura del templo había sido dada ¿para qué? Para darnos a entender que no había acceso al lugar santísimo. Habían 2 velos, habían límites, no podía pasar. Pero si esto desapareció, ¿qué significa? Que ya podemos entrar, pero no deportivamente, sino solo en Cristo. Bueno, el Espíritu Santo ha revelado el camino. ¿Cuál fue el camino revelado? Jesús. Jesús es el camino. Se refiere al acceso al lugar santísimo. Ese es el camino. No piense en una carretera, no piense en una senda, piense en el camino al lugar santísimo. Esa es la intención de Cristo cuando dijo, yo soy el camino. El Espíritu Santo confirma eso. Mateo 27:51. Cuando Cristo muere, ¿qué ocurre? Se rasga de arriba abajo el velo. ¿Qué da a entender el Espíritu Santo con eso? Que el acceso se abrió. Se abrió el acceso al lugar santísimo por Cristo Jesús. Todo el que está en Cristo Jesús puede venir al lugar santísimo. Puede presentarse a la presencia de Dios y servirlo. Cito al pastor Winslow del siglo XIX. Abro comillas. No hay salvación para el alma sino en la sangre expiatoria de Emanuel. Cualquier otra cosa que se presente como tal es un engaño y una trampa.
El bautismo no es nada aquí. Los sacramentos no son nada aquí. El poder de los sacerdotes no es nada aquí. Las obras del mérito humano no son nada aquí. La sangre de Cristo, el propio recurso de Dios, es incomparable y única. La única esperanza de un pecador perdido. Esa es la piedra que es desechada por todos los que buscan otro camino al cielo, que construyen su esperanza sobre la arena, un camino cuyo fin es la muerte. Cierro comillas. Hay un recurso dado por Dios en su gracia. La sangre del Cordero. No hay más. Buscarse otra salida, otro camino, otra alternativa, es ir por caminos de muerte. Segunda aplicación. Cristo no entró al lugar santo del templo de Jerusalén. Mejor todavía, entró al lugar santísimo del cielo como sumo sacerdote. Sumo sacerdote que ministró una expiación eficaz por todos los pecados de todo el mundo. No. ¿O acaso todo el mundo entra al lugar santísimo a orar al Señor? ¿Todo el mundo cree en el Señor Jesús? No. La sangre de Cristo es eficaz por los pecados de todos los escogidos, de todas las tribus y naciones. Así que por un lado confirma que la muerte de Cristo es limitada sobre aquellos que el Padre escogió, y por otro lado descarta esa idea del tercer templo que enseña el evangelicalismo moderno. Porque sería revivir todas las ceremonias obsoletas que ya fueron dadas por caducas, hermano. Si ya tenemos al lucero de la mañana, el sol de justicia, ¿cómo alguien puede volverse a la sombra? A las tinieblas. Cuando Cristo ascendió a los cielos, ahí se inauguró el templo celestial y ahí está Cristo sirviendo hoy, en este momento, como rey sacerdote. Amén. Oremos.